Ann, Sasha y Marcy se conocían desde la infancia. En esta historia, no hubo un primer día memorable ni un momento exacto en que sus vidas se cruzaran. Simplemente, siempre estuvieron ahí, creciendo juntas, aprendiendo juntas y soñando juntas. Las tres niñas eran amantes de la ciencia. No como un pasatiempo o como una curiosidad pasajera de la niñez, sino como una forma de entender el mundo. Siendo desde muy pequeñas bastante inteligentes, y unas prodigio en todo a lo que con la ciencia y la tecnología se refiere. Ann amaba las leyes que gobernaban el universo, como la física, la mecánica y en la idea de que incluso el caos seguía reglas. También era la única que se interesaba profundamente por la vida misma, los animales, la evolución, que es la forma en que la naturaleza se adapta para sobrevivir. A Sasha por otra parte, le fascinaban las estrellas, lo desconocido y aquello que no podía tocarse. La astronomía y la química era su especialidad y a lo que quería dedicarse toda su vida. Y finalmente Marcy, era creatividad pura. Diseñaba, imaginaba y dibujaba planos imposibles pero teóricamente funcionales. Amaba tanto la ciencia como el arte, más específicamente, la mecatrónica, y Leonardo da Vinci era su modelo a seguir, y la persona que más admiraba en el mundo. Durante años, ese conocimiento compartido, en la amistad y la unión, fue su mayor fortaleza, pero también, aunque no lo sabían todavía, fue su mayor condena. Esta no es una historia sobre heroínas, amistad o trabajo en equipo, no es una historia de aventuras ni de descubrimientos gloriosos. Es la historia completa de una cadena de decisiones que comenzó en la infancia, se quebró en la adolescencia y terminó, inevitablemente, en tragedia. Nada de lo que ocurrió fue un accidente ni tampoco puede deshacerse. Y aunque nadie sobrevivió para contarla, esta es la historia de todo lo que hicieron y también de todo lo que perdieron. El tiempo pasó muy rápido, y las niñas se convirtieron en unas adolescentes que seguían manteniendo la amistad desde la infancia. Hasta que llegó un día, sí, ese día que sería recordado de una sola manera. El día en que todo empezó a irse a la mierda. Era el cumpleaños de Ann. Ann pensaba que sería un día normal, en la secundaria, quizá aburrido o tranquilo. No sabía y no podía saber, que estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no volvería, que sería un antes y un después en la amistad que tenía con sus amigas. En el recreo, Ann se encontró en el patio con Sasha y esta le dijo: «Tenemos una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Ann, algo emocionada. «Relájate», respondió Sasha. «Confía en nosotras, pero para eso, tenemos que huir, ahora mismo del colegio. Marcy ya se encuentra ahí y nos está esperando». «¿Huir del colegio? ¿A qué te refieres?», preguntó Ann algo desconfiada. «Tranquila, no te pasará nada si escapamos de este lugar por solo un día, además es tu cumpleaños, y estas cosas solo se hacen una vez en la vida. Como ya te dije antes, confía en nosotras», dijo Sasha. Luego de eso, Sasha tomó muy fuerte de la mano de Ann, y fácilmente pudieron evitar la seguridad del colegio fácilmente, logrando escapar con éxito. Con ayuda de sus bicicletas, fueron más rápido, pedalearon por un buen tiempo, hasta que llegaron a un callejón en la calle donde un local apareció al final, era una especie de tienda de antigüedades, vieja y mal iluminada, con vitrinas llenas de objetos inútiles y polvo acumulado por años. Lugar donde Marcy ya las estaba esperando. Ann, al ver el lugar, se detuvo en seco y dijo: «¿Qué carajo hacemos aquí?». Sasha se giró hacia ella y le respondió: «Es parte del plan». «¿Plan de qué?». Ann frunció el ceño. «Marcy, ¿qué es esto?». Marcy le dio un fuerte abrazo a su amiga y le dijo: «No es tan grave como parece». «No me jodas», dijo Ann. «¿Qué mierda están planeando?». Sasha suspiró, como si Ann fuera la que no entendía nada. «Vamos a entrar, agarrar una cosa y salir. Nadie nos va a ver». Ann sintió un nudo en el estómago. «¿Estás hablando de robar?». «No exageres», respondió Sasha. «Es solo una caja vieja». «¿Estás loca?». Ann bajó la voz. «¿Y si nos ven? ¿Y si llaman a la policía?». Marcy intervino, nerviosa. «Ya lo pensé todo. No hay cámaras. Los dueños son ancianos y la seguridad es prácticamente nula». Ann las miró a las dos. ¿Acaso enloquecieron? Sasha sonrió. «Es tu cumpleaños y queremos hacer algo que nunca olvides». Dicho eso, las tres chicas entraron. El corazón de Ann latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Marcy fue directo hacia una repisa del fondo y sacó una caja antigua, pesada y sin ningún rasgo especial, mientras Sasha vigilaba la puerta. Pasaron unos segundos y nada ocurrió. «¿Ves?», susurró Sasha. «Pan comido». Ann empezó a respirar más tranquila y salieron del local.
pero alguien las estaba esperando ahí afuera. Un anciano estaba allí, bastante molesto mirándolas fijamente. «Abre la mochila», dijo con voz firme. Anne se quedó paralizada. «Yo. Ábrela, jovencita», repitió. Las manos de Anne temblaban cuando obedeció y la caja quedó a la vista. El rostro del anciano se endureció, tomó de la mano muy fuerte a Anne y llamó a la policía. Luego de eso todo pasó muy rápido. Cuando llegó la policía, hubo mucha gente mirando, preguntas y miradas de desprecio. Toda la culpa cayó sobre Anne, pues encontraron el objeto en su mochila. Esa noche, sus padres, además de gritarle muy feo, la miraron como si no la reconocieran. «No vuelvas a verlas», dijo su madre. «¿Me escuchaste? No vuelvas a verlas». Fue en esa misma calle, lejos de adultos y la policía, donde Marcy fue la primera en romper. «No fue mi idea», gritó. «La idea fue de ella». Sasha giró furiosa. «No te hagas la santa, carajo. Tú dijiste que el lugar no tenía seguridad. Yo no obligué a nadie», respondió Marcy. «Tú empujaste todo. ¿Por qué tú me aseguraste que no pasaría nada?» Sasha dio un paso al frente. «Mentiste». Anne las miraba, con rabia, y dejó salir lo que sentía. «¿Saben qué? Las dos son unas imbéciles». Marcy se giró hacia ella. «¿Ah, sí? ¿Ahora resulta que es nuestra culpa que te hayan agarrado?» «Me cagaron la vida», gritó Anne. «A mí me agarraron. A mí me prohibieron de todo». Sasha rió con desprecio. «Siempre igual y haciéndote la víctima. Vete a la mierda». Anne empujó a Sasha. «Tú empezaste todo esto. Y tú aceptaste», respondió Sasha. «No te hagas la inocente». Marcy, con lágrimas en los ojos, gritó. «Ojalá nunca te hubiera conocido». Anne sintió el golpe como una puñalada. «¿Sabes qué? Yo también lo pienso». Sasha las miró a ambas. «Esto fue un error. Ustedes fueron un error». Las tres se quedaron en silencio, respirando con dificultad y cada una se fue por su lado. Ese día no terminó con sangre, pero fue el día en que todo empezó a irse por la borda. El tiempo pasó muy rápido. Después de aquel día, Anne, Sasha y Marcy dejaron de existir como grupo. No hubo más mensajes ni llamadas, tampoco intentos de reconciliación. Durante más de 10 años no supieron nada la una de la otra, jamás lo admitieron en voz alta, pero algo quedó atorado en el fondo de cada una. Resentimiento y culpa, o tal vez, ambas cosas. Tras el incidente, Anne tenía 15 años cuando sus padres la cambiaron de colegio. Querían borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Anne obedeció, pero se volvió más callada, más rígida y se refugió en los números, en las fórmulas, en la biología y la física como si fueran muros que la protegían del mundo. Se graduó con honores y reconocimientos en una de las mejores universidades del país. Nadie volvió a mencionar a Sasha ni a Marcy en su casa, pero Anne nunca dejó de pensar en ellas. Sasha también se fue. Cambió de colegio casi al mismo tiempo, pero por razones distintas. No soportaba las miradas, susurros y la sensación de que todos sabían que había sido esa chica. Concentró su rabia en el estudio, astronomía, química y la física. Dormía poco, trabajaba demasiado y se repetía a sí misma que no necesitaba a nadie. «A la mierda el pasado», decía cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado. Marcy fue la que más se perdió en el cambio. Para ella, la separación sí la había afectado mucho. También se cambió de colegio, se hundió en libros y planos, pasó noches enteras diseñando cosas que nadie más entendía. Mecatrónica, ingeniería y sistemas complejos. Se graduó con honores, pero no con alegría. Había días en los que aún escuchaba aquella frase resonándole en la cabeza. «Ojalá nunca te hubiera conocido». Así pasaron los años. Cada una en universidades distintas, ciudades distintas y vidas distintas. Hasta que un día, el pasado las volvió a llamar. No fue una llamada normal o un correo cualquiera, fue más bien una invitación, cada una la recibió por separado. Anne leyó el mensaje como 3 veces. «Área 51», murmuró. «¿Esto es una jodida broma?» Sasha soltó una carcajada irónica cuando leyó el suyo. «Claro, claro. Ahora el gobierno quiere jugar a ser Dios». Marcy, en cambio, sintió un escalofrío. «Proyecto clasificado, financiamiento ilimitado», susurró. «¿Esto es real?» El mensaje era claro y decía: Estados Unidos estaba reuniendo a un equipo específico con una compatibilidad perfecta. Si funcionaba, convertiría a Estados Unidos en la mayor potencia mundial.
no solo militar, sino que también científica, tecnológica e histórica. Ninguna de las tres sabía quiénes más estaban involucrados y ninguna sabía que las otras dos habían recibido el mismo mensaje, pero todas aceptaron. Porque, aunque habían seguido adelante y construido vidas nuevas, algo dentro de ellas reaccionó igual ante esas palabras, pues era ciencia, y la ciencia siempre las había traído de vuelta al mismo lugar. Los rumores sobre el Área 51 siempre habían circulado como basura de internet. Teorías conspirativas, luces en el cielo, experimentos. Pero la realidad era peor, mucho peor. El viaje fue discreto, cada una llegó por separado, escoltada desde aeropuertos distintos, sin explicaciones completas o derecho a preguntas, con ventanas cerradas, teléfonos confiscados y documentos firmados sin opción de negarse. Cuando el vehículo de Anne cruzó el último control, lo entendió de inmediato. Los rumores eran ciertos, pues había torres de vigilancia, vallas interminables y soldados armados hasta los dientes, más que un laboratorio, era una fortaleza. Esto no parece un laboratorio, murmuró para sí. Esto es una puta base militar. Sasha pensó lo mismo al ver el despliegue de armas, drones y convoyes. Marcy no dijo nada. Observaba cada detalle con atención, sabiendo que todo allí estaba diseñado para que nadie entrara y nadie saliera sin permiso. Las tres fueron conducidas al mismo hangar sin saberlo. Anne entró primero y se detuvo en seco, porque al fondo de la sala, de pie, con los brazos cruzados, estaba Sasha. No hizo falta decir nombres pues se reconocieron al instante. Joder, murmuró Sasha. No puede ser. Anne sintió un golpe de recuerdos al volver a verla por más de 10 años y antes de que pudiera terminar la frase, una tercera figura cruzó la puerta. Era Marcy. Por un segundo, el tiempo se congeló. Ninguna de las tres habló, solo se miraron, con más de 10 años de silencio acumulado entre ellas. El reencuentro no fue algo emotivo, más bien fue incómodo, cargado de cosas que nunca se dijeron. Vaya, dijo Sasha al final. Parece que el destino decidió reírse de nosotras. Esto no es una coincidencia, respondió Anne, tensa. Alguien planeó esto. La puerta metálica que estaba en la sala se cerró de un golpe, un hombre entró. Era alto, con un uniforme impecable y lleno de medallas que no se entregaban a cualquiera, en su rostro solo se mostraba autoridad. Soy el comandante al mando de este proyecto, dijo. Y sí, esto fue planeado. Se detuvo frente a ellas. Fueron reclutadas por órdenes directas del presidente de los Estados Unidos. Sus expedientes académicos son excepcionales, continuó. Física, biología, química, astronomía, mecatrónica. Distintas áreas y distintas especialidades, un equipo perfecto. Sasha soltó una risa sarcástica. ¿Perfecto? No tiene ni idea de con quiénes está hablando. El comandante no se inmutó. No me interesa su historia personal, me interesa lo que pueden hacer juntas. Las condujo por las instalaciones, laboratorios subterráneos y salas blindadas. Había técnicos trabajando y soldados apostados en cada esquina. Este proyecto es peligroso, dijo mientras caminaban. Extremadamente peligroso. Pero si tiene éxito, Estados Unidos se convertirá en la mayor potencia mundial. No habrá competencia ni habrá comparación. Anne tragó saliva. ¿Y qué hay para nosotras? El comandante la miró fijamente. Fama. Premios. Reconocimientos. Sus nombres estarán en los libros de historia. Se convertirán en leyendas. Marcy observaba la sala con ojos brillantes. ¿Y el equipo? Más de 50 técnicos y soldados trabajarán bajo sus órdenes, respondió. Todo lo que necesiten estará aquí. Sasha cruzó los brazos. ¿Y si decimos que no? El comandante sonrió por primera vez. No lo harán. Las tres se miraron, incómodas y tensadas. Unidas otra vez por algo más grande que ellas, les gustara o no. Anne fue la primera en hablar. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Marcy asintió lentamente. Como antes. Sasha suspiró. A la mierda. Supongo que el destino tiene un sentido del humor horrible. El comandante se dio la vuelta. Bienvenidas al proyecto. El comandante no las llevó a un laboratorio lleno de maquinarias, más bien, las llevó a una sala vacía. El contraste fue desconcertante. Después de los pasillos blindados, soldados armados y la sensación constante de estar siendo observadas, aquel espacio vacío resultaba casi ofensivo. Pues solo eran paredes, una mesa metálica al centro y un proyector apagado y nada más. ¿Este es el gran proyecto que va a cambiar el mundo?, preguntó Sasha, con evidente desconfianza. Porque, sinceramente, parece una broma de mal gusto. Todavía no existe, respondió el comandante. Y esa es precisamente la razón por la que están aquí.
Antes de que alguna pudiera hablar, un hombre mayor entró en la sala. Llevaba una bata blanca impecable, pero su rostro delataba cansancio y noches sin dormir. Dr. Adam, se presentó. Soy el científico principal del proyecto. Luego de eso encendió el proyector. Lo que ven, dijo Adam, no es todavía un dispositivo. Es una hipótesis. Ann dio un paso adelante, observando con atención. Esto no es un acelerador convencional. No, asintió Adam. Es un concepto de colisión energética extrema, diseñado no para observar partículas, sino para forzar una interacción directa con la estructura del espacio-tiempo. O sea, interrumpió Sasa, ¿quieren romper la puta realidad? Adán dijo. Más bien queremos abrirla. El comandante tomó la palabra. Creemos que nuestro universo está separado de otros por una frontera extremadamente delgada. Una capa inestable. Si se aplica suficiente energía, con la forma correcta, esa capa puede deformarse y permitir una conexión. Ann sintió un escalofrío. Eso no se hace con fuerza bruta. Se necesita equilibrio y cuidado. Exacto, respondió Adam, señalándola. Por eso usted está aquí. Usted se especializó en física avanzada y sistemas energéticos extremos, continuó. Necesitamos a alguien capaz de diseñar una fuente de energía lo suficientemente potente como para forzar la apertura, pero estable como para no destruirlo todo en el proceso. Ann frunció el ceño. Si fallo, no explotará, será algo peor. Se llevará todo a su alrededor, confirmó Adam. Incluidos ustedes. Luego se giró hacia Marcy. Toda esa energía necesita una infraestructura, dijo. Planos, estructura y mecatrónica capaz de convertir la teoría en algo real, señorita, usted no solo diseña máquinas, usted las hace realidad. Marcy observaba los modelos con una mezcla de fascinación y temor. Esto no es construir algo, es convencer a la materia de que se comporte como queremos. Justamente, respondió el comandante. Y nadie mejor que usted para eso. Finalmente, Adán miró a Sasa. La energía que se genere no será limpia, dijo. Habrá radiación, inestabilidad cuántica y efectos que no entendemos del todo. Su trabajo será mantener estable la frontera, evitar que la interacción se vuelva caótica. Sasa cruzó los brazos. ¿Y si no se puede? Entonces no hay proyecto, respondió el comandante. Luego de eso hubo silencio por un momento. Ann fue la primera en hablar. Nos trajeron porque ninguna de nosotras puede hacerlo sola. Adán asintió. Exactamente. Separadas, son brillantes pero juntas, son la única combinación que hace viable esta locura. Sasa soltó una risa. O sea, somos el único grupo suficientemente competente y suficientemente reemplazable como para asumir el riesgo. El comandante no lo negó. Si esto sale bien, serán leyendas. Premios, fama, reconocimiento mundial. Pero si sale mal, nadie sabrá que existieron. Marcy tragó saliva. ¿Y si decimos que no? No lo harán, respondió el comandante. Porque ya aceptaron al venir aquí. Hizo una pausa antes de añadir. Desde este momento, ninguna puede abandonar la base por seguridad nacional, no habrá contacto exterior, hasta que el proyecto se complete, mañana comenzarán a trabajar, luego de eso la puerta se cerró tras de ellas y las tres quedaron solas. Así que, murmuró Marcy. Después de todo este tiempo. Volvimos a lo mismo, completó Ann. Juntas. Sasa suspiró. Sí. Y tengo la sensación de que esta vez, no vamos a salir ilesas. Esa noche, mientras la base se sumía en silencio, ninguna de las tres pudo dormir. Los primeros días fueron algo incómodos. Trabajaban juntas, pero no conjuntas, pues cada palabra era medida, cada corrección sonaba a reproche y cada silencio recordaba cosas que ninguna quería mencionar. Ann pasaba horas frente a pizarras llenas de ecuaciones, ajustando modelos energéticos. Dormía poco, comía lo justo y hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Marcy asentía, ya dibujando nuevos planos. Sasa intervenía desde otra mesa, rodeada de frascos, sensores y simulaciones químicas. No se miraban, reían, no recordaban. Durante semanas, el proyecto creció muy rápido, había técnicos y soldados que trabajaban bajo sus órdenes, obedeciendo sin cuestionar, era evidente para todos que las tres eran el centro del proyecto. Nunca había visto algo así, murmuró uno de los ingenieros. Pues las chicas se corrigen entre sí, sin hablar. Y era verdad, aunque no lo admitieran, funcionaban, como cuando eran unas niñas. El hielo empezó a romperse una noche, por accidente. Ann estaba revisando un modelo energético cuando Sasa se acercó con una taza de café. Te vas a desmayar si sigues así, dijo, dejándola sobre la mesa. Ann dudó. No te lo pedí. Sasa encogió los hombros. No.
Pero tampoco quiero limpiar tu cadáver del laboratorio. Ann soltó una risa. Marcy, desde el otro lado de la sala, las observó en silencio. Días después, fue Marcy quien habló primero. ¿Se acuerdan cuando decíamos de niñas, que íbamos a cambiar el mundo? Sasha respondió sin sarcasmo, por primera vez. Éramos unas idiotas. Tal vez, dijo Ann. Pero no estábamos equivocadas. Con el paso de los meses, las conversaciones se hicieron menos tensas. A veces hablaban de cosas, experiencias y anécdotas del pasado. A los 3 meses, el colisionador ya no era solo un concepto, pues, ahora era algo real y las pruebas de energía empezaron. Esto no debería mantenerse estable, dijo Marcy, observando los sensores. Pero lo hace, respondió Ann. El tiempo siguió pasando sin que se dieran cuenta. Hasta que llegó el día, el colisionador estaba terminado. El comandante entró a la sala principal, acompañado de oficiales y científicos. Hoy es el día de la prueba. Ann observó la máquina. Su máquina. Si algo sale mal. No saldrá, interrumpió el comandante. Confiamos en ustedes. Sasha murmuró. Eso es lo que me preocupa. Las luces se atenuaron, los sistemas comenzaron a activarse y la energía empezó a fluir. Ese día, mientras creían haber arreglado el pasado y construido el futuro, estaban a punto de abrir una puerta que jamás debió existir. Ann observaba los monitores. Cada línea de energía respondía como debía y cada variable se mantenía dentro de márgenes que, hasta hacía unos meses, habrían parecido absurdos. La carga está estable, dijo. Contra todo pronóstico, lo está. Marcy revisaba los planos finales superpuestos en la pantalla. La estructura se mantiene estable. Sasha ajustó un último parámetro químico. La radiación está contenida. La frontera, hizo una pausa. Está reaccionando, pero no colapsará. El comandante entró a la sala de control, acompañado del Dr. Adam y varios oficiales de alto rango. Procedan, ordenó. Ann respiró hondo. Iniciando secuencia. El colisionador comenzó a activarse. Un sonido profundo recorrió la base, como si algo enorme estuviera despertando bajo tierra. La energía aumentó, concentrándose en el núcleo del sistema y los sensores se dispararon. Esto es, murmuró Marcy. Esto está funcionando. La frontera se dio, en el centro de la sala, el aire se deformó. La luz se dobló sobre sí misma hasta abrir una fisura, una ventana que no pertenecía a ese mundo. Del otro lado, algo se veía, era un paisaje que no correspondía a ningún lugar de la Tierra y durante unos segundos, nadie habló. Para luego de unos segundos estallar los aplausos. Había técnicos abrazándose, oficiales sonriendo y el comandante apretando los puños con satisfacción. Lo lograron, dijo, con una sonrisa que no intentó ocultar. Acaban de hacer historia. Ann sintió una mezcla de euforía y vértigo. Abrimos, una de ellas. Una entre millones, añadió Adam, con la voz temblorosa. Dimensiones alternativas reales. Sasha miró a través de la fisura. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Dijo. No solo construimos la máquina, Marcy completó la idea. También podríamos ser las primeras en cruzar. El silencio volvió a caer, distinto esta vez y Ann las miró a ambas. Si alguien va a hacerlo, deberíamos ser nosotras. Sasha sonrió, nerviosa. Después de todo este puto infierno, no pienso quedarme mirando desde este lado. Marcy asintió. Solo unos minutos. Entrar, confirmar estabilidad para luego volver. El comandante dudó apenas un segundo y luego habló. Tienen autorización. Adam frunció el ceño. Comandante, esto no estaba. Ellas hicieron posible esto, lo interrumpió. Nadie más lo merece. Las tres se colocaron los equipos de monitoreo y el portal ondulaba frente a ellas. Ann dio el primer paso y la sensación fue indescriptible, porque era como si el cuerpo se estirara y comprimiera al mismo tiempo, como si el universo dudara antes de aceptarlas, luego de eso Sasha y Marcy la siguieron. Fue en allí donde todo salió mal. Los monitores explotaron en alarmas pues la energía se disparó fuera de control y el colisionador comenzó a vibrar de forma violenta. La estabilidad está cayendo. Gritó Sasha desde el otro lado. La frontera se está rompiendo. Respondió Ann. Tenemos que volver. Pero, no llegaron a tiempo, pues el colisionador ya había colapsado. Una enorme explosión sacudió la base, los vidrios estallaron y consolas se incendiaron. El portal se había cerrado violentamente.
El comandante se puso de pie entre los escombros. Tenemos que reconstruirlo. Ordenó. Saquen lo que quede, vuelvan a encenderlo. Tenemos que traerlas de vuelta. Adán lo miró, pálido. No, dijo en voz baja. Hágalo. Exclamó el comandante. Cueste lo que cueste. Adán volvió a negar con la cabeza. No entiende. La dimensión que se abrió fue elegida al azar. Una entre millones, quizá infinitas. Aunque reconstruyamos la máquina, aunque volvamos a abrir un portal, no hay forma de garantizar que sea el mismo lugar. El comandante, más que asustado, dijo. Entonces, ¿dónde están? Adán respondió. Están perdidas, o quizás muertas. La sala quedó en silencio. En ese instante, el proyecto más ambicioso de la historia dejó de ser un triunfo, para ser una tragedia. Mientras tanto, Ann, Sasha y Marcy acababan de quedar atrapadas para siempre. El impacto no fue inmediato, durante un instante, fue breve y confuso, las tres sintieron que flotaban en la nada y luego vino el golpe. Ann fue la primera en reaccionar. Cayó de rodillas sobre una superficie húmeda y áspera, respirando con desesperación. El aire le quemaba los pulmones pues era denso, pesado y cargado de un olor extraño. Respiren. Logró decir entre jadeos. Respiren despacio. Sasha cayó a su lado, tosiendo violentamente. ¿Qué carajo? Escupió. Esto no es normal. Marcy tardó un poco más en incorporarse. Tenía las manos temblando, los ojos abiertos de par en par, mirando un cielo que no era un cielo. Las nubes se movían lento, como si el tiempo tuviera otro ritmo allí. No, susurró. No. Ann levantó la vista. El paisaje no se parecía a nada que hubieran visto en la Tierra pues había vegetación excesiva, de colores apagados. Árboles gigantescos con raíces expuestas como huesos. Un silencio pesado, interrumpido solo por sonidos lejanos, graves, que no lograban identificar. Sasha fue la primera en explotar. Esto es culpa tuya. Gritó, girándose hacia Ann. Fuiste tú la que quiso cruzar. Ann se puso de pie de golpe. No me jodas. Tú también querías hacerlo. Pero tú diste el primer paso. Exclamó Sasha. Si hubiéramos esperado. Marcy intervino, en voz alta. Basta. Gritó. Las dos sabían lo que estaba en juego. Se llevó las manos a la cabeza. Esto no estaba en los cálculos. Nada de esto lo estaba, respondió Ann, con rabia. Nos vendieron una puta ilusión. Sasha pateó el suelo con furia. Nos creímos invencibles. Como siempre, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Fue Marcy quien habló, esta vez sin gritar. El colisionador colapsó, dijo. Ann cerró los ojos. Sí, Sasha respiraba con dificultad. Entonces, ¿no hay forma de volver? Ann abrió los ojos lentamente. Aunque logren reconstruir nuestra máquina, no podrán volver a abrir exactamente esta dimensión. Marcy levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Es una entre millones o tal vez infinitas, estadísticamente es imposible, completó Ann. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan pesadas como el oxígeno que respiraban y durante unos segundos, ninguna se movió. Luego Sasha se dejó caer sobre una roca húmeda. Estamos atrapadas, dijo, sin rabia esta vez. A la mierda todo, estamos atrapadas. Marcy se sentó junto a ella, abrazándose las piernas. Nunca vamos a volver a casa. Ann observó el paisaje una última vez, como si esperara que algo cambiara, que el portal se reabriera, que todo fuera un error, pero nada ocurrió. No, dijo finalmente. No vamos a volver. Las tres se quedaron allí, rodeadas por un mundo que no las quería, entendiendo al mismo tiempo que todo lo que habían sido hasta ese momento había quedado del otro lado. Y era el inicio de una pesadilla. Y también el momento en que comprendieron que, a partir de ahora, sobrevivir sería lo único que importaría. El tiempo volvió a pasar. No como antes, no en días claros ni en semanas contables, sino en rutinas de supervivencia. Ann, Sasha y Marcy aprendieron rápido, porque no tenían otra opción, aquel mundo era primitivo, brutal y extrañamente familiar. El aire, aunque pesado y cargado de oxígeno, era respirable.
El agua, tras ser hervida y filtrada con métodos improvisados, no las enfermaba. La vegetación era abundante, exagerada incluso, como si la vida hubiera decidido crecer sin freno alguno, y Anne fue la primera en notarlo. «Esto es la Tierra», dijo una noche. O algo muy parecido. Pero atrapada en el pasado. Sasha asintió, observando la línea de árboles gigantes. Es el Paleozoico, tal vez. Antes de que todo se fuera al carajo, Marcy anotaba cada observación en un cuaderno que había traído con ella. Eso explicaría el tamaño de todo. El oxígeno. La ausencia de mamíferos complejos. Durante semanas exploraron los alrededores de su campamento. Aprendieron qué plantas podían comer, qué frutos evitar, qué sonidos significaban peligro. Fabricaron herramientas rudimentarias, reforzaron refugios y sobre todo se movían siempre juntas. Pero por más que caminaron y observaron, no encontraron señales de inteligencia, pues no había aldeas, no había herramientas elaboradas, ni había rastros de civilización, solo naturaleza salvaje. Pero fue durante una de las exploraciones más largas cuando todo cambió. Habían seguido el cauce de un río hasta una formación rocosa parcialmente cubierta por vegetación. Desde lejos parecía una cueva común, pero al acercarse, Anne se detuvo en seco. Esperen, había algo allí. Pues las paredes no parecían naturales, se veían talladas. Entraron con cautela, usando antorchas improvisadas. El interior era amplio y silencioso. «Esto», susurró Marcy. «Esto no lo hizo la naturaleza». En el suelo encontraron lo que parecían huesos, muy grandes, demasiado grandes. Anne se agachó, examinándolos con cuidado. «Son alguna clase de anfibios», dijo. «O algo muy parecido. Pero enormes. Más grandes que cualquier cosa que hayamos visto vivo, hasta ahora». Sasha frunció el ceño. «Entonces alguien los cazó». En las paredes comenzaron a distinguir dibujos, tallados toscos, erosionados por el tiempo, eran siluetas antropomórficas empuñando armas, persiguiendo criaturas gigantescas, eran escenas de caza, de violencia y de dominación. Había símbolos también, escrituras en un idioma desconocido, líneas y marcas que no se parecían a nada que hubieran estudiado. Marcy pasó los dedos por uno de los grabados. «Esto es un lenguaje», dijo. «No sé cuál, pero lo es». Anne levantó la antorcha un poco más alto. Por un momento creyó ver algo más. Entre las figuras borrosas, casi borradas por el tiempo, había siluetas que no encajaban. Proporciones distintas, posturas muy familiares. «¿Ven eso?», preguntó. Sasha entrecerró los ojos. «Parece humano». Marcy negó lentamente. «O algo que se le parece. Pero está demasiado dañado, no podemos sacar conclusiones. El lugar estaba muerto, antiguo y abandonado desde hacía demasiado tiempo como para representar un peligro. Pero el mensaje era claro. Si hubo una civilización aquí», dijo Anne, rompiendo el silencio, «pudo haber sobrevivido. O evolucionado», añadió Sasha. «Y eso no me gusta». Marcy cerró su cuaderno. «Tenemos que ser cuidadosas». No se quedaron más tiempo y regresaron al campamento antes del anochecer, con la comida que habían logrado recolectar y una sensación incómoda en el pecho. No era miedo aún, pero era algo peor, era la certeza de que ese mundo no estaba tan vacío como habían creído. El campamento las recibió como siempre, encendieron el fuego, repartieron la comida en silencio. Ninguna tenía hambre, pero sabían que debían comer. En ese mundo, descuidarse era una forma lenta de suicidio. Sasha fue la primera en romper el silencio. «No me gusta», dijo, mirando las sombras que proyectaban las llamas. «Ese lugar, las ruinas». Marcy asintió lentamente. No estaban ahí por casualidad, pues, alguien vivió allí. Anne no respondió de inmediato porque estaba sentada un poco más lejos del fuego, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. El viento movió las hojas y un sonido grave resonó a lo lejos, profundo y difícil de ubicar. Marcy se estremeció. «¿Escucharon eso?». «Sí», dijo Anne. «Pero no viene de aquí». Sasha la miró de reojo. «¿Cómo lo sabes?». Anne tardó un segundo en responder. «Por intuición». Luego de eso, no hablaron más del tema. Esa noche durmieron por turnos, como habían aprendido a hacerlo desde su llegada. Sasha tomó el primer turno de vigilancia. Marcy el segundo. Anne el último. Cuando llegó su turno, el campamento estaba en silencio. El fuego apenas iluminaba unos metros más allá. Anne se puso de pie y caminó unos pasos, despacio, sin hacer ruido. Observó el terreno, los árboles y el cielo extraño. Se puso a pensar en aquellas ruinas y todo lo que vio, los huesos, los dibujos y en aquellas siluetas borrosas que no encajaban del todo. No
puede haber sido solo eso, pensó. Cuando Sasa despertó al amanecer, Ann ya estaba sentada cerca del borde del campamento, limpiando una herramienta de piedra. ¿Dormiste algo?, preguntó Sasa. Sí, lo suficiente, respondió Ann. Marcy se unió a ellas poco después. Tenemos que decidir qué hacer ahora, dijo. Seguir explorando sin rumbo no es seguro. Pero quedarnos quietas tampoco, respondió Sasa. Ann levantó la mirada. Tenemos que ser más cuidadosas. Si hubo una civilización, pudo haber descendientes. O algo peor. ¿Estás diciendo que alguien podría seguir ahí afuera?, preguntó Marcy. Ann no respondió directamente. Estoy diciendo que no deberíamos asumir que estamos solas. Acordaron ampliar el perímetro de exploración, pero con más precauciones, siempre juntas y siempre dejando marcas para volver al campamento, o al menos, eso fue lo que dijeron. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Recolectaban, cazaban animales pequeños y reforzaban el refugio. Pero algo había cambiado, aunque ninguna lo dijo en voz alta, pues Ann hablaba menos. A veces se adelantaba unos metros durante las exploraciones. Otras veces, se quedaba observando huellas en el barro con más atención de la necesaria. Una noche, cuando regresaron al campamento, Marcy notó algo extraño. Ann. No hubo respuesta inmediata. Ann apareció unos segundos después, saliendo de entre los árboles por un lado distinto al que habían tomado. ¿Dónde estabas?, preguntó Sasa, con el ceño fruncido. Explorando un poco más, respondió Ann con naturalidad. Pero no encontré nada. Marcy intercambió una mirada rápida con Sasa, pues les pareció extraño el comportamiento de Ann, pero sin darle mucha importancia porque no era la primera vez que Ann hacía cosas como esa. Hasta que durante una exploración rutinaria, siguiendo un cauce de agua que se internaba en una zona más baja del terreno, Ann se detuvo de pronto y levantó el puño, ordenando silencio. ¿Escuchan eso?, susurró. Marcy frunció el ceño. No suena a animal. Sasa inclinó la cabeza. Tampoco a viento. Se agacharon entre la vegetación, avanzando con lentitud. A través de los helechos gigantes y raíces retorcidas, el paisaje comenzó a abrirse, revelando un pantano amplio, cubierto de neblina y aguas poco profundas. Fue en allí donde los vieron, no solo a uno, pues había varios. Eran criaturas anfibias, de cuerpos robustos y piel húmeda, que caminaban erguidas entre el barro. Eran grotescas, sí, pero no estaban cazando ni mostrando agresión alguna. Algunas recolectaban plantas acuáticas y otras transportaban frutos grandes en cestas primitivas hechas de fibras vegetales. Joder, susurró Sasa. ¿Están recolectando? Ann observaba con atención. No veo armas. Marcy se llevó una mano a la boca. Eso es una especie de comunidad. Pues se movían con cierta organización y no, de manera caótica o salvaje. Las criaturas se comunicaban entre sí con sonidos graves y modulados, una lengua que ninguna reconocía, pero que claramente tenía una estructura. Hablan, dijo Marcy. Es un idioma desconocido. Cerca del agua, varias criaturas más pequeñas se movían torpemente, eran renacuajos. ¿Cuidan de sus hijos?, murmuró Ann. Durante largos minutos, las tres permanecieron ocultas, observando. Ninguna de aquellas criaturas mostró violencia. No había rastros de carne ni de caza reciente. Solo vegetales, frutos y raíces. Tal vez, empezó Sasa. Tal vez no sean una amenaza. Marcy asintió, aún incrédula. Si esto es una civilización, entonces no estamos solas. Y eso puede ser bueno. Ann no respondió de inmediato, sus ojos recorrían cada detalle. Los cuerpos, las manos palmeadas, la forma en que se organizaban, cómo reaccionaban unos a otros. No nos han visto, dijo finalmente. Y así debe quedarse. ¿Crees que sean pacíficos?, preguntó Marcy. Ann dudó apenas un segundo. Por ahora, sí. Durante un tiempo, nada ocurrió. Las criaturas siguieron moviéndose por el pantano con la misma rutina tranquila. Recolectaban plantas, transportaban frutos, se comunicaban entre sí con aquella lengua grave. Todo parecía tranquilidad. Ann, Sasa y Marcy continuaban observando desde la espesura, conteniendo la respiración y cuidando cada movimiento. Si no los hubiéramos visto con nuestros propios ojos, susurró Marcy. Jamás habría imaginado algo así. Sasa no apartaba la vista. No me gusta. Nada que parezca tan normal en este puto mundo termina siéndolo. Justo en ese momento desde el borde del pantano, surgieron otras figuras, eran más grandes y más corpulentas, sus cuerpos eran más anchos, sus extremidades más gruesas e incluso caminaban distinto. Se notaba que arrastraban algo. Marcy fue la primera en notarlo. ¿Qué traen? Ann entrecerró los ojos. Carne.
No era vegetal o frutos. Eran restos. Cuerpos destrozados de criaturas que las chicas no habían visto antes. Algo parecido a reptiles enormes, con extremidades arrancadas y el torso desgarrado y la sangre aún fresca goteaba sobre el barro. Las criaturas más pequeñas se acercaron, al principio con cautela para que luego una de las grandes arrancó un trozo y lo lanzó al centro del grupo. Fue ahí donde todo cambió. El sonido fue lo primero, pues de ser tranquilo pasó a un chillido grave y gutural. Y luego las criaturas se abalanzaron sobre la carne con una violencia repentina, empujándose unas a otras, desgarrando con sus dientes y manos palmeadas. La calma desapareció en ese instante, los cuerpos de las criaturas se tensaron y sus ojos se dilataron, sus movimientos se volvieron erráticos, brutales y desesperados. «Dios», susurró Sasa. «¿Están hambrientos?», dijo Ann, con la voz fría. Las criaturas mordían, arrancaban y se golpeaban entre sí. Algunos emitían sonidos agudos, y otras defendían su pedazo con furia, atacando a quienes se acercaban demasiado. Marcy sintió náuseas. «No son vegetarianos». «Nunca lo fueron», respondió Sasa. «Solo estaban esperando». Una de las criaturas pequeñas cayó al barro, empujada por otra más grande. En lugar de ayudarla, dos se abalanzaron sobre ella, arrancándole el trozo de carne que sostenía y por un segundo creyeron que lo devorarían también. Ann apretó los puños. «Esto es lo que son», dijo. Esto siempre fue lo que eran. El festín terminó tan rápido como comenzó y las criaturas, manchadas de sangre, quedaron jadeando e inquietas. Algunas olfateaban el aire. Otras miraban alrededor con ojos encendidos, como si la carne hubiera despertado algo que no podía volver a dormirse. Sasa sintió un escalofrío. «Tenemos que irnos, ya», Marcy asintió, con lágrimas en los ojos. «Antes de que nos huelan». Ann observó por última vez el pantano y ya no veía una comunidad, sino veía un criadero de depredadores. «Ahora», susurró. Sin hacer ruido, retrocedieron lentamente, cuidando cada paso, cada rama y cada respiración. El corazón le latía a 1000 por hora, como si pudiera delatarlas. Detrás de ellas, el pantano volvió a quedar en silencio y mientras se alejaban, las tres comprendieron la misma verdad al mismo tiempo. Si esos seres las descubrían, no habría negociación o diálogo, solo serían su comida. Durante varios minutos caminaron sin hablar, avanzando entre raíces retorcidas y barro espeso, con el corazón golpeándoles el pecho. El olor a sangre aún parecía pegado al aire. «No mires atrás», susurró Sasa. «No mires atrás». Ann iba delante. Eso fue lo primero que llamó la atención, pues no dudaba, vacilaba o parecía estar escapando sino más bien, conduciéndolas. «¿Por aquí?», preguntó Marcy, con la voz temblorosa. «Este terreno es más denso». «Es más rápido», respondió Ann sin girarse. «Confíen en mí». Sasa frunció el ceño. «¿Desde cuándo conoces tan bien este lugar?». Ann no le respondió. Siguieron avanzando, el pantano quedó atrás, pero el entorno no mejoró. Los árboles se cerraban formando un pasillo natural, como si el mundo mismo las estuviera empujando hacia un punto exacto. Marcy empezó a quedarse atrás. «Ann, esto no tiene sentido». Ann se detuvo por primera vez. «¿Qué cosa?». «Dijiste que esta era la primera vez que venías por aquí», continuó Marcy. «Pero no estás explorando, parece que estás recordando». Sasa miró alrededor. «Mierda». Fue entonces cuando lo notaron. Unos sonidos extraños. «Estamos rodeadas», susurró Sasa. Las criaturas emergieron lentamente de entre la vegetación, y las tenían rodeadas, eran muchas, demasiadas. Y por alguna razón parecía que no se acercaban a Ann. Marcy retrocedió hasta chocar con Sasa. «Ann, ¿por qué no se mueven hacia ti?». Ann respiró hondo. Fue en allí, donde una de las criaturas se movió hacia ella. Era enorme, mucho más grande que las otras, su cuerpo era ancho y marcado por cicatrices por toda su cara. Abrió la boca, y habló. Sasa gritó. «¿Qué carajo es esto?». Marcy miró a Ann con los ojos llenos de terror. «Ann, dime que no es lo que creo». Ann cerró los ojos un segundo, cuando los abrió, ya no había duda. «Yo ya los conocía», dijo. Las palabras cayeron como un disparo. «¿Qué?». Marcy negó con la cabeza. «No, no. Los encontré hace semanas», continuó Ann. «Aprendí cómo cazan, cómo se comunican, y sobre todo qué son lo que eran y lo que quieren». Sasa sintió que se le aflojaban las piernas. «¿Nos trajiste aquí a propósito?». Ann no lo negó.
Hija de puta, gritó Sasha. Nos vendiste. Marcy rompió en llanto. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Ann empezó a reír a carcajadas, completamente enloquecida. ¿Por qué? Repitió. ¿En serio me lo preguntas? Dio un paso atrás, alejándose de ellas. Porque todo empezó a irme bien, exclamó. Porque por fin tenía una vida que funcionaba, porque ustedes ya no estaban en mi vida. Y el universo decidió joderme, continuó Ann. Me encerró en este mundo de mierda, con las dos personas que más odié durante años. Eres una resentida de mierda. Gritó Sasha, entre sollozos. Siempre lo fuiste. Ann asintió. Sí. Lo soy. Marcy lloraba desconsolada. Nosotras también sufrimos, tú no eres la única. Ann la miró con desprecio. Pero ustedes siguieron adelante juntas, y yo no. Las criaturas comenzaron a moverse, acercándose cada vez más. ¿Sabes qué entendí aquí? Dijo Ann, ya alejándose. Que no hay redención, y que alguien siempre tiene que ser comido. Sasha gritó. Ann, por favor. Ann se detuvo un segundo, pero no se giró a mirarla. Nos vemos en el infierno. Para luego irse. El círculo se cerró. Y los gritos comenzaron poco después. Ann los escuchó mientras se alejaba. Los gritos, llantos y súplicas, de sus examigas, al ser devoradas vivas. Y Ann no se tapó los oídos ni tampoco lloró. Parecía disfrutarlo. Cuando el sonido cesó, el pantano volvió a quedar en silencio y Ann quedó sola. El silencio regresó al pantano. Las criaturas se retiraban lentamente, saciadas, emitiendo sus sonidos graves y satisfechos. Ninguna la tocó o se inmutó al verla. Ann giró sobre sí misma y volvió al lugar donde todo había terminado, pero no vio nada reconocible. Cerró los ojos solo un segundo y luego avanzó. La misma criatura, que era la más grande, seguía allí, inmóvil, observándola. Ann se acercó sin miedo. Ya está, dijo en voz baja. Tal como prometí. La criatura inclinó ligeramente la cabeza. Abrió la boca y habló. Soy Jesús Dominación Bakenrakoborgon, Eisepseinso, Maimaketresidarekonde, Suma Brokaumokla, y Tropresaiksone y Metecotimuolarioche. Ann lo escuchó y asintió. Sí, respondió. Ya no queda nada para mí aquí. La criatura volvió a hablar. Mitsefienoxomira undisnoxodatsabsimioyo, alsonayerne, Adebetsartognian, Naroa. Ann abrió su mochila. De su interior sacó un objeto envuelto en telas. Una caja bastante antigua, que ella había encontrado en una de las ruinas que había explorado. La sostuvo entre las manos durante unos segundos. Nunca debí tocarla, murmuró. Pero ya da igual. Y se la entregó a la criatura. Esta la tomó con cuidado, casi con reverencia, y volvió a emitir sonidos incomprensibles. Atsirimelodal, Isaroa, Solinisesa, Noreisuksansana Busadisedarasedised Nangoper, Seretsue, Noisilamaletsevilsomeres Mifrotseu, Sodisedaraet Nemanetesomerace, Sortses Meiasarrimedoce Reyoin, Setnaure, Demotareblosomilotsamak Munekanuse, Emrakuti, Sosneilmasomies, Sodatsausimioiseu, Noinikoideimaketetsetna, Itaedesleveroa, Etsilmutis, Ekoir, Neidium. Ann dio un paso atrás y luego otro. Los seres le permitieron irse sin más. Ann caminó durante horas. Sin rumbo ni prisa. Atravesó bosques, cruzó ríos poco profundos, ignoró los sonidos lejanos de aquel mundo. Ya no tenía miedo. Finalmente, el terreno empezó a elevarse. Ann había llegado al borde de un cañón. En abajo, el agua caía con violencia formando una cascada interminable, el sonido era ensordecedor, no había forma de sobrevivir a una caída así. Ann se sentó al borde, miró el cielo extraño por última vez, pensó en la tierra, en sus antiguas amigas, Sasha y Marcy, pero no pidió perdón. Ya no queda nada, susurró. Se puso de pie y dio el paso, su cuerpo cayó y desapareció entre la niebla blanca de la cascada, el agua siguió cayendo y el mundo existiendo, terminando así ella también con su vida. Fin.
사치라군네. 아브레스원의 하환우님. 아리체론 내가로다 그로반. 어이무그레 가다이베도 팍 물어보시. 어디세와 정보가 갈까로칼. 나이시스게 소위 나설리고 있을때오나. 에드메이스노코나 먹다리슬 포에드메이스노캔라. 나레필람 선선나 무설리겠지. 아메이션 누와연말리. 소메레센이 총마리로이겠지. 얼기세 체네노라 레스메송이겠지. 아라게르 노디사한네 포안. 에드나스미든 갈모그다가 묘프이셀리. 얼미드나시리아가 할간. 어이무가로다 그로반. 얼기나우터뷰가 예수피사. 세이치암의 그이모천. 소나무소위 나솔로가 쭉님의 시lam은. 나레이사스니 소마로베 자레에드나르. 야마노 소마니 막사레에드나르. Alcoraeso y Yesle. Agapaisi Mali. Ebiosides no isilaman. Akreina odisa hakan. Arebil. Edibil. Akrok. Onome tseetse yersomiuf. Senahidrausomiuf. Odolexamsomiuf. Soidinoexamsomiuf. Maiutsokexonam salodrouker. Salvadak salodrouker. Arobedoesedonai. Ernasimioismerismeotneis. Otifisabres ablaugragoletxe. Esanedorchonle. Areblogan of Mungus, Odia Isaro da Global.